Sean bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato en YouTube. El sueño hippie fue interrumpido abruptamente cuando un grupo de seguidores de un supuesto mesías irrumpió en la casa de Sharon Tate. Esta es la historia de ese grupo de personas y su líder, Charles Manson. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Charles Miles Maddox nació en Cincinnati, Ohio, el 12 de noviembre de 1934. Su madre fue Caitlin Maddox, una joven adolescente de 16 años. Su padre biológico fue Walker Scott, quien terminó abandonando a su familia. Fue otra de las parejas de Caitlin, un obrero llamado William Manson, con quien estuvo brevemente casada, quien adoptó a los niños dándoles el ahora famoso apellido Manson. El modo en cómo vivió su infancia tuvo muchas versiones, dependiendo a quién se las contara Manson, ya que le gustaba inventar historias sobre su vida que no siempre eran del todo verdad y que rayaban un poco en lo absurdo, ya que tenía fascinación por ser el centro de atención. Según lo que contaba, de pequeño fue víctima de varios abusos por parte de su madre. En una ocasión lo vendió a cambio de una jarra de cerveza, abandonándolo con una mesera. Días más tarde, uno de sus tíos fue quien reclamó su custodia, denunciando que su madre no lo cuidaba, lo abandonaba y tenía serios problemas de adicción. Aun con todos estos malos tratos, Manson sentía un profundo amor por su madre, a quien buscaba a pesar de sus rechazos. Para 1939, la situación legal de su madre se complicaba, cuando era atrapada robando junto a uno de sus hermanos, siendo detenida y puesta en prisión. Manson, con 5 años, una vez más era acogido por sus tíos. En esa etapa todo era diferente, pues al menos había alguien que lo cuidaba, pero esto cambió para 1947, cuando su madre volvía a su vida solamente para llevarlo a un orfanato. De algún modo su madre no quería saber ni cuidar de él, pero tampoco dejaba que alguien más lo hiciera, lo cual solo provocó que un tribunal tuviera el mando para decidir el destino de Manson. Después de esto fue enviado a una escuela de niños sin hogar, mientras se reprochaba el hecho de que su madre no lo quisiera. Él extrañaba y pensaba volver a su lado, así que en cuanto pudo escapó del orfanato para volver con ella, pero le dijo que no quería saber nada de él. Ahora, viviendo sin la supervisión de un adulto, Manson comenzó a delinquir a partir de la adolescencia. Inició con robos pequeños, principalmente por comida, y en ocasiones lo hacía junto a un amigo, hasta que conoció a Rosalie, una joven de 15 años mientras él tenía 19. Ambos quedaron enamorados, tanto así que hasta se casaron y tuvieron un hijo, a pesar de la vida despreocupada de Manson, quien seguía cometiendo delitos. Rosalie pensó por un momento que formar una familia lograría que Manson fuera consciente de sus actos, pero la realidad es que nada cambió. Manson siguió delinquiendo, supuestamente como única alternativa para mantener a su familia. La situación escaló hasta robar vehículos, llegando a acumular a su corta edad 8 cargos en su contra hasta ser detenido en 1952. Rosalie no soportó esta vida a pesar de las oportunidades que le dio a Manson, quien decía amarla mucho. Conforme pasaban los años, ella le mandaba cartas a la prisión hasta que el interés se perdió por completo y Rosalie prefirió hacer su vida aparte con su hijo, divorciándose de Manson. Como Manson no estaba tan al tanto de su situación sentimental y su madre de vez en cuando le daba noticias, encontró una forma de olvidarse de su ex esposa e hijo y se sumergió en la lectura de libros motivacionales y sobre todo de títulos como Cómo influir en otras personas, cosa que descubrió era algo que disfrutaba hacer, manipular y ser un líder. Manson quedó en libertad en 1958 y aunque intentó trabajar honradamente, prefirió seguir cometiendo delitos. Comenzó con un nuevo negocio acercándose a mujeres para manipularlas y venderlas a otros hombres. Entre sus víctimas estaba Leona Ray, o Candy, como solían llamarla. Iniciaron una relación y Manson se convertía en padre por segunda vez. Manson era un hombre con una capacidad para aprender nuevas cosas impresionante. La cuestión es que la mayoría de cosas que estaba aprendiendo eran de sus compañeros de celda o de prisión. Recordemos que hasta este punto Manson había estado entrando y saliendo de hogares sustitutos, reformatorios y más recientemente prisiones durante
11 años. Ahí es donde perfeccionó el arte de ser un padrote. Sabía prácticamente todo de este negocio, cómo tratar a las chicas, cómo vender sus servicios y sacarles provecho. Estas herramientas, combinadas con algunas enseñanzas que provendrían de ciertas lecturas, abrirían la puerta para poder tener a su cargo y mandato a una cantidad muy considerable de seguidores, aunque para esto aún faltaba un poco más de tiempo. A pesar de que él sentía que volvía a retomar su vida y su libertad, esto le duró muy poco, pues para 1959 era detenido por falsificación de cheques. Con tal de quedar en libertad, se ingenió varias formas, como convencer a otros presos para que hicieran cartas que hablaran a su favor, lo cual obviamente no funcionó. Entonces le dijo a Candy que ella debía hablar directamente con el juez, poniendo su embarazo de por medio como promesa de que si quedaba en libertad, podrían formar una familia feliz alejada de la delincuencia. Sorprendentemente, esto dio resultado, pues de 10 años de sentencia solo le dieron 5, pero Manson, en complicidad con Candy, siguió delinquiendo, hasta ser detenidos una vez más. Candy esta vez decidió no defenderlo y testificó en su contra, lo cual puso a Manson una vez más en prisión en Los Ángeles. Ahí comenzó a mostrar interés por la lectura de la Biblia y temas de esoterismo y filosofía oriental. Para este momento había sido diagnosticado con esquizofrenia y paranoia. Especialistas dijeron que su habilidad para manipular era impresionante. Incluso llegó a un punto en el cual se sintió tan seguro estando dentro de prisión que pidió que por favor no lo dejaran en libertad. En sus palabras, no podía salir allá afuera. Sabía que no podía adaptarme a ese mundo, no después de haber pasado toda mi vida encerrado y donde mi mente estaba libre. Para 1967, Manson quedaba otra vez en libertad, llevando solamente con él $30 y su guitarra, además de llevar una mentalidad de liderazgo. Ahora su único objetivo era convertirse en una estrella de rock al nivel de The Beatles, grupo del cual era fanático. Manson sabía que esa era la vida que deseaba, así que se dirigió a San Francisco, justo en la época de la ola hippie, lo cual le vino perfecto a su nuevo estilo de vida, pues la calle y algunos parques eran su hogar, mientras cantaba a cambio de dinero. Para algunos jóvenes, ver a Manson en ese momento era como ver una figura de libertad que iba en contra del sistema, así que comenzó a frecuentar lugares donde se reunían jóvenes para consumir sustancias y escuchar música, hasta que conoció a Mary Brunner, una bibliotecaria de la que se enamoró y quien le dio asilo en su casa. Comenzaron a viajar a bordo de una furgoneta, llevando como estandarte la libertad y frecuentando comunas hippies. De este modo, en cada lugar que visitaban, una mujer se integraba a los viajes, formando así su propia comuna, convirtiéndose por fin en el líder de algo. De este modo fue reclutando a todo aquel que quisiera vivir sin reglas. Debido a esto, tuvieron que cambiar el transporte por un camión escolar, pues eran muchos jóvenes que en su mayoría tenían 20 años y venían de un entorno problemático, especialmente con sus padres, lo cual aprovechó Manson para manipularlos. También llegó a ayudarse del físico de algunos de sus seguidores para atraer a más jóvenes. El grupo llevaba una vida despreocupada entre sexo, música y drogas. Algunos de los integrantes que destacaron fueron los siguientes: Bruce Davis, un joven con extremada admiración por Manson, motivo por el cual no dudó en unirse a su comuna. Leslie Van Houten era una joven popular que había ganado concursos de belleza en su escuela hasta que a los 14 años se enfrentaba a la separación de sus padres, dejándole secuelas que repercutieron en su estabilidad emocional, pues comenzó a refugiarse en el alcohol y sustancias. Incluso había quedado embarazada y su madre la había obligado a abortar. Susan Atkins fue una joven rodeada de violencia, teniendo varios conflictos con las autoridades. Luego de una pelea con su padre, abandonó su hogar y comenzó a ganarse la vida como bailarina en un bar de San Francisco, donde conoció a Manson. Patricia Krenwinkel tenía 19 años y trabajaba como secretaria. Ella había conocido a Manson en una fiesta, sintiendo cierta atracción, lo que hizo que decidiera abandonar toda su vida con tal de ir tras de él, quien le había prometido una vida maravillosa en un rancho. Tex Watson era un joven en búsqueda de nuevas experiencias que estuvieran envueltas en excesos, dejando inconclusa la universidad para irse a California, donde conoció a Manson en la casa del baterista de los Beach Boys.
Lynette Fromm era una joven con gusto por el baile y canto. La relación con su padre no era tan buena y fue después de una discusión que ella conoció a Manson, con quien se fue inmediatamente. Linda Kasabian se fue con Manson por mero gusto, unas semanas antes de que comenzaran con los actos que los pondrían tras las rejas. Robert Bobby Beausoleil. Luego de ir conociendo a productores e integrarse a bandas de rock, el mundo de las sustancias también se apoderó de él, por lo que el dinero que ganaba comenzó a derrocharlo hasta el grado de tener que robar para poder comprar drogas. Fue justo en un accidente automovilístico frente al rancho que conoció la comuna de Manson, integrándose a ellos. Catherine Sher, mejor conocida como Gypsy, tenía intenciones de ser cantante o actriz. Incluso logró grabar una canción. Fue en un rodaje en donde conoció a Bobby quedando enamorados. Él a su vez la invitó al rancho, donde quedó fascinada con la vida que los jóvenes llevaban y se convirtió en reclutadora atrayendo a más jóvenes. Steve Grogan. Él era peón en el rancho donde la comuna se estableció y no vio inconveniente en integrarse al grupo. El rancho al que Beth se refiere es el Rancho Spawn, un lugar ubicado en Chatsworth, California, y que antes era utilizado como locación de películas, westerns principalmente. La familia Manson, como ahora se autodenominaban, se refugiaron en este lugar. El dueño era un hombre ciego que había permitido que la familia se estableciera ahí a cambio de que el lugar estuviera en buenas condiciones y sobre todo de que pudiera tener relaciones con las jóvenes las veces que quisiera. Manson, sin pensarlo, aceptó. Y entonces, desde ese momento, la comuna se hizo más fuerte, con ideales que parecían más a los de una secta. Manson ya tenía fieles seguidores que obedecían lo que decía. Ahora solo buscaba la forma de cumplir su sueño y poder tener la admiración de todos. Mientras todo esto pasaba, gracias a las fiestas y algunos contactos de sus seguidores, fue conociendo a gente que trabajaba en el ámbito musical. Y en 1967 conoció a Gary Hitman, un profesor de música, quien a su vez le presentaba a Dennis Wilson, baterista de los Beach Boys. Dennis había quedado encantado con la comuna que Manson estaba creando, pues compartían los mismos intereses, sobre todo el uso de sustancias, así que invitó a todos para que vivieran en su lujosa casa, lugar donde se hizo realidad el lema de sexo, drogas y rock and roll. Las fiestas y el descontrol eran la rutina de todos los días de la semana, y por el dinero ni se preocupaban, pues Dennis se hacía cargo de todo. Bueno, decir que Dennis invitó a la familia Manson a su casa es una manera de decir que Manson, siendo el aprovechado que era, notó que a Dennis le encantaba convivir con las chicas de la comuna, así que en un clásico acto de te dan la mano y te agarras el pie, se autoinvitó con todos sus amiguitos. Esto, por supuesto, que no iba a durar por mucho tiempo sin molestar al dueño de la casa, pues tener que hacerse cargo de la familia incluía pagar tratamientos médicos, ya que las enfermedades de transmisión sexual eran un tema de todos los días, pues porque Manson estaba en contra de los preservativos y Dennis tenía que hacerse cargo de pagarle a todos, además de los tratamientos, la comida, la bebida, las sustancias, visitas al dentista y muchas cosas más. Durante este periodo de tiempo, Manson comenzó a tener notoriedad en este sector y se rodeó de músicos famosos. De hecho, algunos trataron de advertirle a Dennis sobre el pasado delictivo de Manson, pero a él eso le atraía más, pues creía que era un acto de rebeldía que se acoplaba a su estilo de vida. Para todo esto, ¿Manson tenía talento? Algunos dicen que sí, y que pudo ser un proyecto prometedor, pero otros apuntaron a que su creatividad carecía de originalidad. Dentro de los negocios de Manson estuvo vender a sus seguidoras a cambio de dinero o tratos de negocios.
Dennis fue una de las personas a quienes le ofrecía cualquiera de las chicas a cambio de ciertos beneficios y de seguir viviendo con él. La convivencia en la casa de Dennis comenzó a sobrepasar los límites, así que él por fin decidió apartarse de aquel ambiente, dejando a la deriva a todo el grupo. Los jóvenes comenzaron a vagar por las calles, buscando comida, incluso en la basura, y buscando dinero para pagar sus drogas. Por si esto no fuera suficiente, Manson comenzó a violentarlos físicamente en caso de que se rebelaran. En ese tiempo conoció a Terry Melcher, hijo de la actriz Doris Day, un productor musical reconocido que por un tiempo trabajaba de la mano de Manson y quien vivía en Cielo Drive, un reconocido lugar exclusivo y hogar de personas famosas y a donde Manson acudía a hacer negocios con Terry. Manson estaba convencido de ser una especie de mesías, presentándose como el nuevo Jesucristo, y ahora le metía ideas a su familia sobre espiritualidad y una guerra racial que estaba a punto de explotar. Increíblemente, esta idea provenía de un lugar insospechado, del mismísimo White Album de The Beatles. Era finales de 1968 y el disco estaba siendo todo un éxito. Desgraciadamente, esto también significó que Manson le diera su propia interpretación, la cual llevó a una de las teorías más tontas. Según él, Blackbird pronosticaba una guerra racial en la que la comunidad negra se alzaría en contra de la blanca. Otra canción con mensaje, según Manson, era Piggies, pues representaba una crítica a la clase burguesa, clase que por supuesto no le caía muy bien a Manson. Pero la cereza del pastel, la gota que derramó el vaso, fue la canción Helter Skelter, la cual encerraba todo el mensaje. La población se va a dividir y derrocará el orden establecido. Se creará una situación en la que él y su familia se convertirán en los dirigentes y gobernarán sobre los vencedores, la minoría afroamericana. Así que dentro de poco tiempo sería necesario acabar con celebridades y ciudadanos blancos relevantes y culpar a la población afroamericana de estos crímenes. Así atraerían la atención hacia su culto. Pronto llegaría el Helter Skelter, el apocalipsis. En sus palabras, ¿se dan cuenta de lo que los Beatles están diciendo? Se acerca el Helter Skelter. Los Beatles dicen la verdad. La familia Manson siguió creciendo. Las sustancias se volvieron parte de un plan para dopar a quienes comenzaban a dudar de su líder. Las relaciones entre todos habían llegado a un descontrol, pues algunas mujeres ya se habían convertido en madres. De hecho, Manson tuvo un hijo más, y para 1969 la familia ya estaba integrada por 30 adultos y 7 niños, y para asombro de nadie ya se asumían como un culto. Terry Melcher solía visitar el rancho, sobre todo en fiestas. Mantuvo una relación con una de las jóvenes y veía a Manson como una figura de poder, diciendo que era el mismísimo diablo. Su amistad se quebró en cuanto Terry se negó a producir el disco que Charles tanto quería, y que incluso antes de correrlos de su casa, Dennis Wilson había abogado para que grabara. Al final, Terry se negó y tristemente así se había ganado a un enemigo que no quería tener. de hecho, Manson para este momento ya tenía también de enemigo a Dennis, pues una de las canciones que escribió Charles mientras se habían adueñado de la casa y cuyo título era Cease to Exist, iba a ser producida ni más ni menos que por los Beach Boys, pero para su propio disco, 2020, llevando ahora el nombre de Never Learn Not to Love, sin darle ningún tipo de reconocimiento o crédito por haberla escrito. Se dice que esta fue su manera de desquitarse por la invasión a su casa. Por otro lado, la familia no estaba al tanto de los negocios de Manson, pues ellos se mantenían entretenidos en otras cosas que su líder los ponía a practicar. Estas actividades eran juegos que básicamente era un entrenamiento para pasar desapercibidos. Uno de estos lo denominaban
creepy crawling o arrastrarse siniestramente. Este juego consistía en meterse cuidadosamente a casas de gente adinerada, en las cuales robaban o movían muebles mientras las personas dormían. El reto era hacer el menor ruido y así perfeccionar sus habilidades para no ser descubiertos. Manson les decía que él no podía mancharse las manos y era necesario que la familia hiciera todo el trabajo, por eso debían entrenar. Hay que destacar que algunos jóvenes comenzaban a dudar de las palabras de su líder, pero no se animaban a ir en contra, pues de hacerlo, eso significaba más violencia. En palabras de Gypsy, inspiraba terror en todas las personas que había a su alrededor. Solo así podía ejercer control total sobre nosotros. A finales de julio, Manson le asignaba una tarea a Bobby. Según lo contado, en un principio el objetivo era invitar a Gary Hitman, ¿lo recuerdan? El que le presentó al baterista de los Beach Boys, a integrarse a la familia, ya que sabía que recientemente había obtenido una gran herencia y eso los ayudaría en el grupo que se estaban quedando sin dinero. Gary se negó a participar y como represalia, Bobby acabó con él y con otras personas que lo acompañaban ese día. La violencia implementada duró varios días. Incluso se cuenta que Manson visitó a Gary mientras duró la tortura y le cortó una oreja para después decirle a Bobby que ya sabía qué tenía que hacer. Una vez terminado el objetivo, escribió en la pared con sangre "cerdo político", seguido de una garra simulando una falsa pista para inculpar a los Panteras Negras y desviar la atención. Por último, le robaron su carro y comenzaron a utilizarlo. Años más tarde, Bobby dijo que el verdadero motivo del crimen había sido una disputa por haberles vendido mezcalina de baja calidad. Sea la teoría que sea, la inteligencia no era lo más fuerte entre los integrantes del grupo, porque el 6 de agosto de 1969, días después del crimen, Bobby era atrapado conduciendo el auto de Gary, que además llevaba el arma utilizada y su ropa tenía manchas de sangre, por lo que fue detenido de inmediato. Luego de aquella detención, se crearon varias teorías de los sucesos que acontecieron después. Uno de ellos apunta a que fue en modo de protesta para que lo dejaran en libertad, y otro que era solo el inicio de la guerra racial que Manson pretendía iniciar. La tarde del 8 de agosto de 1969, Manson convocaba a la familia para decirles que era hora del Helter Skelter. Así que mandó a Susan, Patricia, Linda y Tex con cuchillos y un arma para llevar a cabo su plan. Acabar con cualquier persona que estuviera en la casa marcada con el número 10.050 de Cielo Drive. Así es, la casa de Terry Melcher, o al menos eso es lo que sabía Manson. Les indicó que debían hacerlo brujístico, que sería la traducción literal, que más o menos es hacerlo siniestro. Algunos de los integrantes aseguraron que en ese instante pensaron que todo se trataba de uno de sus juegos, ya saben, un creepy crawling. Esa noche, alrededor de las 11 p.m. del 8 de agosto, en el 10.050 de Cielo Drive, se encontraban Sharon Tate, de 26 años, actriz conocida por Valley of the Dolls o The Wrecking Crew, y esposa del director Roman Polanski. Sharon tenía 8 meses de embarazo y había invitado a varios amigos a su casa para aliviar la soledad debido a que su esposo se encontraba en Londres preparando su próxima película. Sus invitados eran Wojtek Frykowski, un escritor polaco viejo amigo de Roman, Abigail Folger, novia de Wojtek y trabajadora social, además de heredera del imperio de café Folger, y Jay Sabrin, famoso estilista y que además era exnovio de Sharon. La idea era pasar una noche de risas con música y algunos tragos después de haber ido a cenar. Siendo ya la madrugada del 9 de agosto, llegaban en un auto el grupo de jóvenes designado por Manson. Tex escaló por un poste cortando el cable de teléfono y luego todos entraron en silencio. Su primera víctima fue un joven llamado Steven Parent, de tan solo 18 años y que solo se encontraba ahí porque había ido a visitar al cuidador de la finca y al que le dispararon 4 veces. Linda se quedó espiando en la parte trasera, mientras que Tex entraba por una ventana para abrirle la puerta a los demás. La primera persona que vieron fue a Frykowski,
quien estaba durmiendo en el sillón. Al escuchar los ruidos se despertó y le preguntó a Tex quién era, a lo que respondió: soy el diablo y estoy aquí para hacer el trabajo del diablo. Frykowski recibió 51 puñaladas y 2 disparos. Luego se encontraron a Jay, a quien le dieron 7 puñaladas y un disparo en la cabeza. Abigail fue la siguiente, recibiendo 28 puñaladas. Y por último, dejaron a Sharon, a quien le dieron 16 puñaladas mientras pedía piedad por su embarazo. La casa había quedado completamente en color rojo, porque todavía se dieron el lujo de poner en la pared con sangre la palabra pig, que fue relacionada posteriormente con el White Album, y se supone que fue un truco para desviar la atención y que creyeran que el crimen había sido cometido por los Panteras Negras, en modo de protesta. Al día siguiente, Manson incitó a la comuna para cometer otro crimen. Esta vez, el líder manejó el carro y acompañó al grupo a la casa de Leno LaBianca, quien se encontraba junto a su esposa Rosemary. Ellos eran dueños de una cadena de tiendas de comestibles, por lo que acumulaban una gran fortuna. Manson lo único que hizo fue someter a la pareja y amarrarla, para después indicarle al grupo que debían terminar con ellos. De igual modo, dejaron escritas las palabras War, Death to the Pigs y Helter Skelter. Esta última ni siquiera la supieron escribir correctamente. La policía halló los cuerpos en Cielo Drive y la noticia se esparció con rapidez. Era una pena que artistas prometedores hubieran perdido la vida y de manera violenta. Comenzaron las investigaciones y luego de un meticuloso seguimiento, el 16 de agosto, en medio de una redada en el rancho Spawn, arrestaban a 27 miembros de la familia Manson, incluyendo a su líder. Las pruebas aún no eran suficientes para considerarlos culpables, por lo que solo pasaron unas cuantas noches en prisión y luego quedaron en libertad con calidad de sospechosos. Algunos de los integrantes tuvieron la oportunidad de darse a la fuga antes de dicha redada, como Linda, quien se fugó a Nuevo México mientras las cosas se calmaban. Manson optó por refugiar a la familia en otro rancho, uno más alejado llamado Barker, pues sabían que estaban en la mira y tenían que planear muy bien las cosas para librarse de la prisión. Manson empezó a infundirles miedo a sus discípulos, diciéndoles que debían estar unidos durante el Helter Skelter, y los obligó a vestir solo con ropa interior y armados con cuchillos. En ese momento algunas jóvenes intentaron dejar la familia, pues ya no estaban a gusto, pero por miedo no lo hicieron. Al final del día era su única familia. En palabras de Gypsy, la razón principal por la que nos quedábamos era porque teníamos la certeza de que lo que Charlie decía era verdad. Las ciudades iban a arder, habría disparos por todas partes y la única manera de sobrevivir era permanecer con ese grupo de personas. Y todos sabíamos que necesitábamos dinero. Para su mala fortuna, en octubre, una vez más, eran detenidos en dicho rancho. El oficial que arrestó a Manson dijo que él se había comportado muy amable, no estaba asustado o algo por el estilo, por lo que su detención no tuvo complicaciones, cosa que le cuestionaron, ya que más de uno dijo que debió haberle disparado en ese instante, porque era un sujeto peligroso. A lo que el oficial contestó: ¿cómo vas a dispararle a un tipo que la primera palabra que te dice es hola? Ya detenidos, uno a uno fueron dando su declaración. Susan sin dificultad comenzó a decir todo lo que había hecho y que, por cierto, había disfrutado. Además, dio los nombres de los otros miembros que tuvieron que ver con el crimen de los LaBianca. Esta declaración fue suficiente para que la policía le pidiera su colaboración, cosa que Susan no negó y contó con claridad. Entre sus declaraciones sobre el asesinato de la actriz Sharon Tate estuvo lo siguiente: queríamos cometer un crimen que conmocionara al mundo, que el mundo tendría que ponerse de pie y prestar atención. Otros jóvenes daban un discurso culpando al sistema y diciendo que lo peor estaba por venir. Más vale que cierren las puertas y vigilen a sus hijos. Todo su sistema es un juego. Ustedes son estúpidos y ciegos, y sus hijos se les volverán en contra. De este modo se pudieron esclarecer todos los crímenes y la policía hacía oficial que habían capturado a los responsables. Fue hasta el 8 de diciembre de 1969 que la familia y su líder eran acusados formalmente de asesinato. Esto se había convertido en un evento importante. Las personas estaban alerta ante cualquier actualización. Los medios no hacían otra cosa más que hablar de Manson, su secta, el rock y cómo los jóvenes incomprendidos eran un peligro para la sociedad, relacionando todo con satanismo y criticando su vida de excesos.
Fue hasta el 16 de junio de 1970 que iniciaba el juicio. Manson y la familia reaparecieron con una X grabada en la frente. Particularmente Manson intentó jugar con su testimonio y envolver a la gente tratando de intimidar al jurado, pero eso sí, apelando por su inocencia. Añadió que él nunca había cometido un asesinato, ni mucho menos incitado al grupo. Por otra parte, la familia, al verse acorralada, dijo que las cosas no eran así, pues Manson era su líder, que les ordenaba qué hacer y lo acusaron de conspiración. Entre las investigaciones que se abrieron en torno a Manson y su comuna estuvo la muerte del músico Gary Hinman y de Donald Shea, mejor conocido como Shorty, un actor y doble de acción en Hollywood. En agosto del mismo año, Linda hizo un trato para recibir inmunidad si declaraba en contra de su líder y la familia, por lo que en enero de 1971 todos recibieron sus condenas, las cuales fueron en su mayoría pena de muerte, lo cual cambió al siguiente año, pues era abolida en California esta pena, por lo que la condena de algunos pasó a ser cadena perpetua. Aún con todo en contra, Manson intentó apelar para lograr su libertad, pero siempre le fue negada. Pero, ¿qué pasó con los miembros más reconocidos de la familia? Charlie, al ser el autor intelectual señalado por todos sus seguidores, negó haber acabado con nadie, pero luego cambió su versión solo para aparentar ser una persona peligrosa. Incluso en la audiencia dijo: "He puesto a 5 personas en la tumba. Soy un hombre muy peligroso". Susan Atkins al inicio alardeaba diciendo a otras presas que ella había participado en los crímenes. Sin embargo, durante el juicio cambió la versión y dijo que había actuado bajo efectos de sustancias y no recordaba cómo había atacado. En prisión se metió en el cristianismo, acusando finalmente años más tarde como único autor, manipulador y responsable a Manson. En 2009 murió de cáncer en prisión. Leslie Van Houten fue cómplice y ayudó a someter a Rosemary para finalmente atacarla con un cuchillo. En prisión se graduó y cursó una maestría mientras ayudaba a otras reclusas. Después de un par de veces de apelar por su libertad, finalmente la obtuvo en 2016 y dijo: "Cuanto más vieja me pongo, más difícil es vivir con esto. Yo sé lo que hice y me hago cargo de mi responsabilidad. Yo ayudé a crear a Manson". Patricia Krenwinkel participó en los hechos de la pareja LaBianca. Ella fue quien se encargó de escribir las frases en las paredes. A pesar de que ya transcurrió varios años en prisión, ella se definió como una mujer nueva y diferente, queriendo borrar todo su pasado, a pesar de que durante muchos años llevaba como lema que Manson era un héroe o el elegido. Ha apelado por su libertad, pero esta le ha sido negada en varias ocasiones. Tex, uno de los principales autores de todos los crímenes, fue condenado a prisión y también se metió al cristianismo. Se refugió en la escritura y ha publicado algunos libros. Ha asegurado que ya no es una persona peligrosa y que ha cambiado para bien, además de haber formado una familia. A Lynette Fromm solo se le acusó de apuntar con un arma y en 2009 quedó en libertad. Linda Kasabian hizo un trato para recibir inmunidad si declaraba en contra de su líder y la familia. Quedó en libertad alejada del ojo público, hasta que en 2014 se le vio en la calle. Le preguntaron si era quien creían que era, pero ella solo dijo que no conocía a esa tal Linda Kasabian. A Bruce Davis se le acusó de participar solo en los hechos de Cielo Drive. En el juicio dijo: "Solo quería ser el chico favorito de Charlie". A pesar de que él sí fue elegido para libertad condicional, el gobierno terminó negándosela. Steve Grogan, el trabajador del rancho, fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua por su participación en los asesinatos de Cielo Drive, pero logró su libertad en 1985 gracias a la información que dio y revelar dónde habían enterrado el cuerpo del dueño del rancho del que se habían apropiado.
En 2017, Manson perdió la vida por causas naturales a sus 83 años, no sin antes dar una entrevista a la revista Times el mismo año, dejando la siguiente declaración. Hay tantas personas involucradas en la historia de Manson que ninguna de ellas puede decir realmente qué ocurrió. Nadie tomaba decisiones para todo el grupo. Antes de morir, Manson se convirtió en estudio para algunos especialistas y además se interesó en el movimiento ecologista, acumulando un grupo de fans por su historial criminal y otros por el nuevo hombre que ahora era. También los medios que se interesaron por el caso lo bombardearon con peticiones para entrevistas, cosa que fue difícil hasta que en 2011 la revista Vanity Fair obtenía esta oportunidad, y entre todas las cosas que Manson declaraba estaba la siguiente. La hierba mala no muere, lo aprendí en 8 Lagos en México, muchos años atrás. Todo esto dicho en español con una deficiente pronunciación. En dicha entrevista intentó envolver nuevamente con sus palabras, diciendo que él era todo el mundo, el aire, el árbol, la naturaleza, el cielo, todo, y que podía estar en todas partes porque él era el ahora. Además dijo que era el responsable de sus movimientos al igual que de su existencia. Sí, sus declaraciones eran muy ambiguas, que no llevaban a nada. En palabras del propio Manson, soy responsable de mi existencia, de mis movimientos, de mis pensamientos. Nunca haría nada contra mí mismo porque sería un pecado contra Dios. El verdadero motivo por el cual la familia Manson cometió sus crímenes no está claro, pero surgieron varias teorías, desde venta de sustancias hasta la creación de una secta y rituales de iniciación. Una de las noticias más recientes que se tuvo de Manson antes de morir fue sobre una joven de 26 años que supuestamente se había enamorado de él. Ella era Afton, una joven que incluso se mudó a California para poder estar cerca de él. A Manson no le pareció mala idea volver a creer en el amor, así que sacaron una licencia de matrimonio en 2014, pero esto nunca se concretó. Todo el mundo se preguntaba si la atracción era real, pero se cree que Afton solo quería el cuerpo de Manson para poderlo exhibir en un ataúd de vidrio. Aún después de su muerte, Manson y la familia siguieron impactando la cultura pop. Hay muchas referencias de estas personas y sus actos por todos lados. Algunas de ellas se pueden encontrar en la canción de los Beach Boys, que aparentemente se robaron de Manson y que incluso después fue vendida cuando sacaron las versiones originales de Charlie en su disco Live, The Love and Terror Cult, que incluso utilizó la imagen de la portada de la revista Life del día del descubrimiento de los hechos de Cielo Drive, canción que ha sido covereada por bastantes bandas. También en el nombre del músico Marilyn Manson, quien utilizó el nombre de Marilyn Monroe y el apellido de Charles Manson para crear su alter ego. Otra referencia es el disco de Downward Spiral de Nine Inch Nails, pues fue grabado en la mismísima residencia 10.050 de Cielo Drive. Y poco después la casa fue derribada. Los propios Beatles reaccionaron a que una de sus canciones habría inspirado los actos de Manson, pero se dijeron sorprendidos cuando ellos sabían que Helter Skelter solo hacía referencia a un juego de feria en Inglaterra. Incluso John Lennon dijo: está chiflado, no sé cómo alguien podría pensar en hacer lo que hizo al escuchar la canción. Helter Skelter es puro ruido. La banda británica Kasabian debe su nombre a Linda Kasabian, otra de las chicas de la familia Manson, así como los neoyorquinos de La Biancas. Este dúo de electrónica incluso llamó a su álbum debut Charles Manson is Jesus Christ. Todo esto sin contar los múltiples libros y películas que se han hecho en torno a este caso. Sin duda, una de las mejores y más recientes es Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, quien le escribió una carta de amor a Sharon Tate y al final del sueño hippie. Por si quieren sentir un poco de satisfacción sobre este caso, véanla. Siempre terminas con una pequeña sonrisa al final de esa peli. A grandes rasgos, todo lo contado es lo que realmente pasó, pero a lo largo de los años se han sumado noticias relacionadas a la familia. Sobre todo, Manson se convirtió para algunos en un símbolo de admiración, creyendo en que lo que decía era verdad, y también sus peculiares gestos formaron parte de la cultura pop. Sea como sea, la familia Manson truncó la carrera de figuras queridas por el público.
evidenciando que aunque Manson no intervino, tenía el poder de la manipulación, un arma peligrosa en manos de alguien en búsqueda de ser el centro de atención sin importar a qué costo. Este fue el caso de la familia Manson. Y así llegamos al final de otro episodio. ¿Qué les pareció? Dejen sus comentarios para que podamos saber qué opinan de este caso. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido aquí en YouTube. También chéquense los archivos oscuros por si quieren saber de otros temas. Chequen todas las redes de Tripas de Gato y sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.